Bueno, continuamos entonces con esta otra sesión sobre la epístola a los Hebreos. Ayer empezamos a hablar con respecto a la primera parte que está en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, pero vamos a ver más que todo la sección 1, que es la preeminencia de Cristo. Estábamos hablando ayer cómo Cristo es preeminente sobre los profetas, sobre los ángeles, y también estábamos viendo cómo, estábamos explicando cómo en esta preeminencia sobre los ángeles es como Jesús fue despojado, Él se despojó a sí mismo, así dice la palabra de Dios, para volverse inferior a los ángeles, los mismos ángeles que Él había creado. Cuando dice la palabra de Dios que se despojó, se anonadó a sí mismo. No tuvo a bien, dice San Pablo, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se rebajó a la condición de siervo, de esclavo, a un ser humano. Entonces, ahí en ese caso nosotros vemos que Él se rebaja a ser igual a nosotros, inferior a los ángeles, pero que fue coronado de gloria. Así como el ser humano recibe el Espíritu de Dios en el soplo cuando es creado, igualmente pues Jesús ahora viene y es coronado de gloria también, porque el mismo capítulo que leímos ayer, de los versículos del 8 al 14, nos está hablando cómo Dios mismo manda que sea adorado. Los mismos ángeles son enviados para ser adorados. Y explicábamos que los ángeles son espíritus ministradores, decíamos ayer, enviados para la salvación, para ayudar a los que van a heredar la salvación. O sea que son espíritus que nos apoyan, que nos ayudan. Y estuvimos hablando un poco sobre el ángel de la guarda. Hoy vamos a continuar con la siguiente parte y vamos a hablar ahora en la sección número 2. La sección 1 ayer fue la preeminencia de Cristo. La sección 2 hoy vamos a hablar sobre la preeminencia del sacerdocio de Cristo. Ahora, esto es bien importante. Como les explicaba ayer, la epístola a los Hebreos es el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. En el sentido que el Nuevo Testamento, en este caso la epístola a los Hebreos, está explicando el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico, está la ordenanza del sacerdocio. Ahora, sacerdotes ya existían. Melquisedec, que es tratado también más adelantito en esta epístola, un sacerdote del Dios Altísimo, le llama el libro de Génesis, pero no sabíamos o no sabemos, porque la misma palabra de Dios lo dice, no conocemos nada de Melquisedec. Vamos a hablar de Melquisedec más despacio en el transcurso de este taller. Pero ya estamos hablando que habían sacerdotes. El suegro de Moisés dice que era sacerdote de Madián. Ahora, hay que entender que es un sacerdote, y eso es porque nosotros tenemos hoy un concepto de sacerdote, pero que realmente no es el mismo concepto que aparece en la Biblia. El sacerdote es aquel que presenta delante de Dios un sacrificio. Entonces, en ese momento que no había una revelación clara, directa de parte de Dios, hablábamos de que hay una revelación progresiva. Habían hombres que se encargaban de ofrecer sacrificios a Dios en base a lo que ellos habían recibido o ellos así consideraban. Ahí aparece Melquisedec, ahí aparece el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, aparecen otros. Pero ya en el Levítico ya se empieza a hablar en el desierto, ya cuando Dios pone ya las reglas de la nueva religión, en este caso el judaísmo, ya está hablando de la figura de un sacerdote, de la ley. Este sacerdote o estos sacerdotes iban a trabajar o iban a fungir en base a la ley que Dios le estaba revelando a Moisés en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer estos sacerdotes? Ofrecer los sacrificios en base a la ley. Entonces, el libro de Levítico da el lineamiento, por eso se llama Levítico. Ahora, Levítico es el nombre en griego.
En hebreo, estos libros no tienen nombre, son conocidos con la primera frase que aparece en el libro. Por ejemplo, Génesis en griego significa principio, pero en hebreo el libro se llama En el principio. El libro de Números se llama Estos son los nombres, así se llama en hebreo. En la Vulgata, en la Septuaginta, la versión griega, fue que ya le pusieron Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora, el libro de Levítico es un nombre que viene de la Septuaginta, la versión griega de las Escrituras. Aquí lo que se está haciendo ya es dar los lineamientos del trabajo que iban a realizar los sacerdotes de esta ley. Entonces no hay que perder de vista en esta epístola la ley antigua, el pacto antiguo y el pacto nuevo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces ahora está hablándonos de un sacerdocio de Cristo, pero hay un problema. Jesús no podía ser sacerdote. ¿Y saben por qué Jesús no podía ser sacerdote? Porque no era de la tribu de Leví. Dios restringió el sacerdocio en el Antiguo Testamento solamente a los hijos de Leví. Y en este caso, solamente y exclusivamente a la familia de Aarón. Solamente los hijos descendientes directos de Aarón podían ejercer el sacerdocio. Nadie más. Nadie podía acercarse. Los primos de Aarón, los parientes que pertenecían al clan de Leví, a los levitas, ellos podían acercarse al santuario, tenían acceso a ciertos beneficios, tenían derecho de servir en el tabernáculo, pero el sacerdocio solamente le competía a los hijos de Aarón. Y el sumo sacerdocio tenía que ser de uno de los hijos de Aarón. Pero Jesús era de la tribu de Judá. Entonces de la tribu de Judá nunca iba a haber un sacerdote, porque la tribu de Judá no fue elegida para el sacerdocio. Pero como está cambiando la ley, está cambiando el pacto, entonces ahí lo que dijo Jesús claramente, dice en Apocalipsis, Él está haciendo nuevas todas las cosas. Está cambiando todo. Entonces la epístola a los Hebreos hoy nos está presentando un sacerdocio diferente. Y eso es lo que vamos a ver más adelantito en esta misma epístola, donde dice que si hubo un cambio de ley, por fuerza tiene que haber un cambio de sacerdocio. Entonces ahora vamos a ver a Cristo como el nuevo sacerdote del nuevo pacto. Capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. En primer lugar, Cristo asumió, al asumir la naturaleza humana, Él la asumió como preparación para su obra de reconciliación. Vamos a ver el capítulo 2. Por tanto, versículo 1, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. Aquí el autor a los Hebreos nos está dando ya una idea, o nos está diciendo de que debemos de tener cuidado de lo que nosotros hemos escuchado. Acuérdese que la fe, al inicio de la iglesia, la fe era a través de la predicación oral. La fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. Y la fe siempre viene por medio de la escucha de la palabra de Dios. Por ahí salen algunas frases muy interesantes que dijo San no sé quién, de que dice de que hay que predicar y si es necesario hay que usar palabras. Que en primer lugar esa frase que se le atribuyen, creo que a San Francisco, se la atribuyen, pero en ninguno de los escritos de San Francisco aparece. Bueno, él no escribió nada, sus discípulos. No aparece que lo haya dicho. Alguien se lo inventó y qué bonito y se lo pusieron a él y ahora dicen todos, hay que predicar y si es necesario usar palabra. Eso va en contra del mensaje de lo que enseña la palabra de Dios, porque la predicación es oral. La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Entonces no solo de ir a pararse, porque dicen de que un día salió con uno de sus frailes discípulos y se fue a caminar, le dijo vamos a ir a predicar, y se fueron a andar caminando, pues estuvieron parados en una esquina, de ahí después de un rato regresaron y el fraile le preguntó, y bueno, ¿y a qué hora vamos a predicar? No, si ya predicamos, le dijo.
Entonces ahí se han inventado decir de que no hay necesidad de andar hablando, con solo que usted se vaya a parar en la esquina del mercado, ahí en la marqueta, como le llame, ya usted ya está predicando. No, no es así. La fe se tiene que dar a través del oír y a través de la proclamación. Por eso es que predicación viene de la palabra querigma, que quiere decir proclamar. Y se proclama con la boca, con la voz. Entonces la iglesia, la fe se cimenta al principio con la proclamación de lo que Jesús enseñó, porque no todo lo que Jesús enseñó quedó escrito. La misma palabra de Dios lo dice. Jesús dice que dijo muchas cosas que no quedaron escritas. Eso mismo lo testifica el Evangelio de Juan. Entonces todo esto, aparte de eso, que Jesús no terminó de decir todo. Él dijo, hay cosas que ahorita no se las puedo decir, dijo Jesús, sino que el Espíritu Santo se las va a revelar, porque por ahorita ustedes no las pueden entender, pero el Espíritu Santo va a venir y el Espíritu Santo les va a ir mostrando las demás cosas. Entonces, así es como la fe de la iglesia se sustenta a través de la tradición, se le llama eso. O sea, el conjunto de las enseñanzas, que de esa tradición surge después lo escrito. Pero usted iba, por ejemplo, a la celebración en los primeros siglos de la iglesia, era a través de la enseñanza, y como no había Biblia, primer siglo de la iglesia no hubo Biblia, lo que se hacían era, se reunían para leer el Antiguo Testamento. Eso es lo que leían, para que en base a las profecías del Antiguo Testamento comprobaban que Jesús era el Mesías. Así era la celebración. Ya cuando ya se empezaron a circular los diferentes escritos, las diferentes versiones del Evangelio que se iban escribiendo, las cartas, porque no solo Pablo escribió, no, hay un montón de cartas. Hay un documento bien importante que se llama la Didache, que es un libro muy importante que no entró en el canon bíblico, pero que es parte de lo que la iglesia enseñó. Es prácticamente de los primeros credos, el credo que le llamamos el símbolo de los apóstoles, que es el credo corto que le decimos. Eso viene desde el primer siglo, lo que la iglesia profesaba, lo que la iglesia creía. Entonces, está diciéndonos Hebreos, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, es una exhortación, a lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, oiga lo que está diciendo, lo repito, pues si la palabra promulgada por medio de ángeles, porque el escritor de la epístola a los Hebreos era de una tradición rabínica que enseñaba que Dios no podía haberse revelado directamente, como por ejemplo cuando le habló a Moisés, sino que fue un ángel el que habló haciéndose pasar por Dios, porque Moisés no iba a poder soportar la voz de Dios. Eran tradiciones que tenían los judíos. Entonces él sostiene esta tradición que fue por medio de ángeles que se recibió eso. No fue directamente Dios que le entregó las tablas, sino que fueron un ángel que Dios le dio las tablas para que se las diera a Moisés. Pero esas ya son interpretaciones que hacían los judíos. Entonces, si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza, o sea, está hablando aquí de la antigua ley, que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Miren, en otras oportunidades que he tenido, que he tenido la oportunidad de estar acá con ustedes, siempre he recalcado el mismo problema. Hay mucha gente que en su poca formación que tiene de la palabra de Dios, inventa cosas. Y una de las cosas que se han inventado hoy, últimamente, es que dicen que Dios no castiga. Fíjese. Y hay mucha gente que así dice, no, Dios no castiga, uno solo se castiga, dicen. Ok. Está diciéndonos aquí que todos aquellos que transgredieron, que desobedecieron la palabra promulgada, recibieron justa retribución. Entonces dicen, no, es que las consecuencias, no es que Dios castigue, sino que es la consecuencia. Ok, veamos un detalle. Dicen, Dios no castiga, uno solo se castiga. Ok, entonces cuando leemos el Génesis y Adán y Eva comieron del fruto que Dios prohibió, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Se quedaron en el paraíso? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se fueron del paraíso? ¿Fueron expulsados del paraíso? Ok.
Pero para la teoría de estas personas que dicen que Dios no castiga, sino que uno solo se castiga, entonces la Biblia debería decir que entonces vino Adán y al darse cuenta que había pecado, agarró a Eva y le dijo a Eva, vámonos porque la regamos. Y ellos solo se salieron. ¿Pasó así? Fueron echados. ¿Qué significa eso? Recibieron un castigo. Cuando el pueblo de Israel mandó a aquellos exploradores a Canaán y regresaron después de 40 días y traían el gran racimo de uvas y dijeron, no, la tierra es muy buena, pero hay gigantes y no vamos a poderlos vencer y parecíamos langostas y nos van a aplastar, y la gente empezó a llorar y dijeron, nombremos a uno que nos regrese para Egipto. Entonces vino Dios y los castigó, no los castigó. ¿Los dejó cuántos años en el desierto? 40 años, un año por día. Ahora, veamos la teoría que dice que Dios no castiga. Entonces viene, uno solo se castiga. Entonces el pueblo de Israel dijo, ay sí, pecamos contra Dios, así que nos vamos a castigar y nos vamos a quedar aquí solitos en el desierto 40 años nosotros mismos, nosotros por nuestro gusto. ¿Pasó eso así? No. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso te dice aquí que debemos de estar atentos a lo que hemos oído para que no nos extraviemos, porque muchos están extraviados de la doctrina y esa doctrina extraviada la están enseñando. Y el que no conoce la doctrina y escucha que aquel dice, pero como aquel tiene un cargo, un puesto, entonces viene aquel, anda todo extraviado, y uno le cree, porque uno dice, no, pero es que él ha estudiado, entonces hay que hacerle caso. Y uno, ¿por qué no estudia? Y uno, porque no se prepara. Entonces es lo que está diciéndonos acá, que debemos de prestar atención. Ahora, versículo 3, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Aquí viene otro detalle bien interesante, la salvación. El calvinismo, que es una corriente de los protestantes, uno de los principios de los protestantes, Juan Calvino decía que hay una elección incondicional, que Dios escogió a unos para salvarse y a otros para condenarse, que no depende de uno, simplemente depende del arbitrio de Dios, que si Dios dijo que Salvador se salva y que Chico se condena, aunque el pobre Chico quiera hacer lo que quiera hacer, de todos modos se va a condenar, y aunque yo no quiera, yo me voy a salvar. Yo quiero andar en el mundo y Chico quiere estar en la iglesia, pero Chico nunca va a venir a la iglesia porque simplemente está condenado. Pero yo que quiero andar en el mundo, viene la gracia irresistible, decía Calvino, y aunque yo quiera estar en el mundo, la misma gracia me va a traer de regreso para la iglesia, o sea que yo siempre voy a estar aquí en la iglesia. Y eso me va a hacer perseverar hasta el final. Entonces, ese es un error grandísimo de Calvino, porque anula algo que se llama el libre albedrío, la capacidad que Dios nos dio de escoger, de decidir. Entonces vino otro teólogo protestante llamado Arminio y él dijo no. Y Arminio, acuérdese que todos estos teólogos protestantes, ¿de dónde salieron, hermanos? Entonces ellos traían los lineamientos de la Iglesia Católica. Entonces Arminio dijo no, nosotros hemos sido dotados de libre albedrío, es lo que enseña la Iglesia. Uno es capaz de decidir por sí mismo si acepta o rechaza la gracia de Dios. Es lo que enseña la Iglesia. Ahora, si uno decide rechazar la salvación después que la ha recibido, ¿qué es lo que le pasa a uno? ¿Se salva o se condena? Se condena. Pero hay líneas protestantes que le dicen a uno, como por ejemplo los bautistas, le dicen a uno, mire, si usted aceptó a Cristo, usted siempre va a ser salvo. Usted puede morir en el peor de los pecados, puede morir pecando inclusive en ese instante, pero como usted anteriormente ya había aceptado a Cristo, usted siempre se va a salvar, le dicen a uno. Pero viene Arminio y enseñaba otra cosa. Donde yo estaba antes en la Asamblea de Dios, ahí le decían a uno, mire, si usted no se cuida, usted va a perder su salvación, que es lo que la Iglesia también ha enseñado. El hecho de que si uno decide apartarse, pues se condena, y es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? ¿Qué significa descuidar? Significa que no vamos a tener cuidado de nuestra salvación. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Hemos recibido el regalo de la salvación. Cuando somos bautizados recibimos la gracia de ser marcados, sellados como hijos de Dios, de nuestro pecado ha sido perdonado, nuestro pecado original, pero en el transcurso de nuestra vida
empezamos a vivir como nos da la gana. Y ahí encontramos a mucha gente viviendo como le da la gana. De repente sienten en su corazón el remordimiento de conciencia. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Empiezan a venir a misa, pero nunca se convierten. Porque ya creen que venir a misa y arreglaron el asunto, ya cumplí, ya estuvo, ya puedo seguir viviendo en pecado. El domingo voy a misa y ya cumplí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Descuidando una salvación grande. Por eso dice aquí, ¿cómo saldremos absueltos? Por eso es que esta gente cuando llegue delante del Señor le va a decir, pero Señor, si tú llegabas, yo iba a escuchar tu palabra, Señor, pero si yo no faltaba el domingo, Señor, si cuando era el día de la Virgen de Guadalupe iba cargando la imagen más grande, era la que yo agarraba. Sí, pero no te sirvió. No te sirvió. O sea, todo lo que hiciste fue una práctica externa de religión, pero no hubo una entrega, una verdadera relación con Cristo. No hubo un conocimiento de Cristo. Entonces, por eso está diciendo, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron? Testificando también Dios con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Ahora, este pasaje, estos primeros 4 versículos del capítulo 2, está dándonos como un preámbulo, una exhortación al siguiente tema, el sacerdocio de Cristo. Versículo 5, en efecto, Dios no sometió a los ángeles, porque fíjese que un detalle bien bonito de esta epístola es que está tratando un tema, pero en medio de ese tema hace un paréntesis para dar alguna exhortación, para dar algún tipo de enseñanza, y después de eso vuelve a retomar el tema. Fíjese que cuando estudiamos nosotros una materia que se llama homilética, esa materia junto con otra materia en la universidad que se llama retórica, en la homilética a nosotros nos enseñaron a poner en orden lógico las ideas. Un texto base, un objetivo, unos 3-4 puntos que se desarrollan con sus puntos y basado con lo que dice la Biblia, etcétera, para llegar a una conclusión, y que la conclusión fuera dramática, le decían a uno. O sea, una conclusión contundente que llegue a crear un cambio, que llegue a crear una reacción en el oyente. Ok, esa es la parte homilética, lo que se pone en papel. Pero en la otra materia nos enseñaron la retórica. Ahí nos enseñaron las técnicas de cómo transmitir el mensaje, cómo pararse. En mi caso, hoy que estoy sentado, porque hoy ya se puso más de moda hacerlo al estilo cátedra. ¿Sabe usted qué es una cátedra? Es una silla. Así se hacía antes. De repente se empezaron a parar, pero realmente es una cátedra, una silla, sentado, el maestro enseñando, los alumnos aprendiendo. En pedagogía le llamaban educación bancaria, o sea, de estar sentado en el banco escuchando al maestro. Entonces, venía en este caso, en la retórica, le enseñan a uno las técnicas de estar hablando, la modulación de voz, contacto visual con la gente. Pero le dicen a uno, no los mire más de un segundo, quite la mirada rápido, porque si se le queda viendo mucho tiempo, el otro le puede hacer mueca y ya lo distrae. No, rapidito quita la mirada, pero tener contacto visual con la gente, ir desarrollando a través de las modulaciones y hacer paréntesis. Fíjese que es lo que hace la epístola a los Hebreos. Y de repente hacer un paréntesis de cuando ya está muy, especialmente esos temas de fuertes de conversión, hacer algún paréntesis para contar alguna historia o algún chiste, algo que la gente, pero después seguirle dando palo a la gente para que siga. Entonces son técnicas que a uno le enseñan. Prácticamente eso es lo que es la epístola a los Hebreos. El autor fue desarrollando un tema y de repente ponía un paréntesis. Estábamos hablando en el capítulo 1 acerca de la preeminencia de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, pero al inicio del capítulo 2 ahora está haciendo una exhortación a no descuidar la salvación, a conocer bien la doctrina para que no nos extraviemos. Porque hay muchos que andan enseñando doctrinas equivocadas dentro de la iglesia. Hay muchos que dicen que no. Un día estaba escuchando a uno decir que no comemos el cuerpo de Cristo, sino comemos carne de cordero. ¿De dónde sacó eso?
Solo porque dijo que Jesús es el Cordero de Dios, entonces lo que estamos comiendo es carne de cordero. No, si Jesús dijo claramente, esto es mi cuerpo. Otros andan diciendo que Adán no existió, sino que Adán son multitudes, y explicábamos ayer, los que no vinieron, la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII, donde dice claramente que la Iglesia no acepta la idea que Adán no existió. La Iglesia no puede aceptar esa idea. Al contrario, si ya la Iglesia lo define en base a lo que enseña la palabra de Dios, porque ya la misma palabra de Dios lo enseña, dice el catecismo que todo aquel que niega pertinazmente una verdad de fe contenida en la palabra de Dios y en la tradición es un hereje. Y los herejes no son los que están allá afuera, hermano. Los herejes están aquí adentro. El que se va es el cismático, el que se separa, pero el hereje está aquí adentro. Y el hereje, como explicábamos ayer, en uno de los temas de ayer, hay algunos que incluso niegan la divinidad de Cristo. O sea, es un hereje. El infierno no existe, es un hereje. El diablo no existe, es un hereje. Y está aquí adentro. Entonces, por eso está diciendo, no la exhortación, que pongamos atención para que no nos extraviemos. Entonces, ahora entramos versículo 5. En efecto, vuelve a retomar la idea de los ángeles. Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando, pues atestiguó a alguien en algún lugar. Fíjese que Hebreos ocupa esta técnica de citar el texto bíblico, pero no dice de dónde. Ahora, hay que entender un detalle. Yo me he dado cuenta que hay algunos que han agarrado una moda de querer aprenderse la Biblia de memoria con versículos, capítulos y versículos, y están hablando y dice Mateo capítulo 7 versículo tal, y muchas veces ni les pegan, no es el versículo, pero quieren aparentar de que sí se han aprendido. Y Romanos capítulo 12, fíjese que aquí el escritor del epístola de Hebreo no está diciendo como dijo, no, dice pues atestiguó a alguien en algún lugar, dice, no da la cita, solo dice lo que dijo. Pero mire lo que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que de él te preocupes? Ahora, ¿a quién está citando el autor a los Hebreos aquí? ¿A quién está citando? A David. ¿Y dónde? En el Salmo 8. Ahora, Hebreos no está diciendo, el autor dijo, y como dijo el rey David en el Salmo capítulo 8, versículo... No, él no anda con esas cosas. Él dijo simplemente, como testiguó alguien en algún lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que de él te preocupes? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Entonces ahora él está tomando un texto de un salmo. Acuérdese que originalmente la Biblia no tiene, el texto original no tiene capítulos ni versículos. Eso fue algo que se puso pues casi 1000 años después de Cristo. No hay capítulos y versículos en el texto original, es un solo texto. Por eso algunos se confunden, porque algunos quieren sostener, especialmente con aquella cuestión de los tatuajes, que dicen, no te harás tatuaje, porque el versículo ese de Levítico aparece en el contexto de los sacrificios a los muertos. Entonces creen que eso de los tatuajes era refiriéndose a los muertos, y en cambio el tatuaje que yo me he hecho es una obra de arte. Nada, dice claramente, no te harás tatuaje. Es una ley que está aislada, separada de las demás leyes. Es un capítulo, el capítulo 19, que da leyes diversas, que no están conectadas unas con otras, porque no hay capítulo ni versículo en esos escritos originales. Simplemente la ley decía, no te imprimirás señal o no te harás tatuaje. Punto. Por eso es que está diciéndonos aquí Hebreos, alguien dijo en algún lugar, no dijo en el Salmo 8, no, dijo alguien en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que de él te preocupes? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Esto lo explicamos ayer. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, nada dejó que él no le estuviera sometido, mas al presente, fíjese lo que dice Hebreos, mas al presente no vemos todavía que le esté sometido. Entonces, ¿cómo está esto? Dice que todo se lo sometió a sus pies,
Pero actualmente vemos como que no. Porque ¿quién gobierna en el mundo? ¿Dios o el diablo? ¿Dios o el diablo? ¿El diablo o Dios? ¿Quién gobierna en el mundo? Fíjense que quien gobierna es Dios. Él es el que gobierna. Entonces, ¿por qué hay mal en el mundo? Porque uno buscó el mal. Entonces, ¿quién se aprovechó del mal que uno buscó? El diablo. Pero ¿quién es el que tiene todo bajo control? Dios. Pero aparentemente no, ¿verdad? Porque aparentemente vemos tanto asesinato, tanto aborto, tantas aberraciones que hay. Entonces uno dice, no, pero es que quien manda en el mundo es el Dios. No, Dios, es que lo que pasa es que ahorita no vemos que esté sometido, pero Dios lo tiene todo bajo control. Lo que pasa es que está dejando pasar el tiempo, porque Dios tiene un tiempo. Aunque Él no vive en el tiempo, Dios tiene un tiempo. ¿Para quién es ese tiempo? Para nosotros. ¿Y cuál es ese tiempo? Para que nos convirtamos. Por eso Dios lo ha permitido. Dios lo permite. Un día me decía un hermano, ¿y por qué está pasando todo esto? Así lo ha querido Dios, hermano, le dije. Ahora, a mí me ha costado aprender y entender esta situación, pero así lo ha querido Dios. Así lo permitió. Por eso no podemos renegarle a Dios. Así lo permitió. Pero aquel, versículo 9, que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, lo vemos coronado de honor y de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Ahora va a empezar el autor a los Hebreos a tratar un tema diferente. Ahora va a empezar a hablar acerca de la muerte de Cristo como preparación para la obra de reconciliación con nosotros. Vamos a avanzar al capítulo 16 al 17. Bueno, terminemos de leer porque viera lo que sigue bien importante. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. O sea que eran necesarios los sufrimientos de Cristo para sabernos guiar a nosotros a la salvación. Fíjese después. Pues santificador y santificados, o sea, Cristo y nosotros, tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hoy está hablando de la naturaleza humana de Cristo. Lo que explicábamos ayer, que era necesario que Él fuera semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Él tenía que ser de nuestra raza, de nuestra especie. Él no podía crearse un cuerpo humano, Él no podía crearse una sangre humana diferente a la nuestra porque no hubiera servido su sacrificio. Por eso dice claramente el credo que Él fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ayer explicábamos la divinidad de Cristo en ese sentido. Entonces por eso dice que era necesario, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, aquí está ya dando otra cita del Antiguo Testamento. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también, ahora va a dar otra cita, en él pondré yo mi confianza. Y nuevamente, hoy da otra cita, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me ha dado. O sea, aquí ha citado 3 pasajes del Antiguo Testamento. Por tanto, versículo 14, ahora aquí está ya hablándonos de la preparación para su obra expiatoria. Como los hijos comparten la sangre y la carne, fíjese que hace años, todavía hace poco, eso del ADN, eso yo ni sabía yo que existía. Bueno, sí sabíamos de las moléculas de ADN, eso lo estudiamos cuando yo estudié biología en el colegio, allá en los años 80. Pero imagínense que hoy le pueden hacer una prueba a uno y le pueden hacer la prueba al muchachito para ver si realmente es hijo de uno o no. Ahora, si hay ciertas características, por ejemplo, que le vayan a hacer una prueba de ADN a mis hijos, si se parecen a mí, pues gracias a Dios ahí no hubo duda en ese sentido, pues ni podía haber duda, ¿no? Es más, yo le hago la broma a mi esposa, yo te voy a hacer la prueba de ADN para ver si son hijos tuyos, porque no se parecen. Pero imagínense cuántos casos se han dado, se dieron, de hijos que realmente no eran hijos. Y hasta la broma se hacía, eran hijos del lechero, le decía, el hijo del lechero.
Entonces, al hacer la prueba de ADN, ya ahí se hace la prueba para ver si realmente compagina, si realmente es de la misma especie, de la misma sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Que así como los hijos comparten la sangre y la carne, porque los hijos obtienen de la información genética de los papás, obtienen características. Por eso se ha fijado, ay, este niño a quién se parece, no se parece a ninguno de ustedes, pero si hubiera conocido a uno de los abuelos, conociera a los abuelos, hay muchos nietos que se parecen mucho a sus abuelos. Entonces tienen prácticamente como que tuvieran los mismos genes en cuanto a lo físico, en cuanto al comportamiento, timbre de voz. Por ejemplo, mi papá y yo prácticamente tenemos el mismo timbre de voz. Cuando le hablaban a él por teléfono a la casa y yo contestaba, buenas, don permítame, ya le pasó a mi papá. En cambio con mi hijo no tenemos el mismo timbre de voz. La voz de él es bien así, bien ronca, bien diferente su voz. Entonces uno va adquiriendo esos rasgos genéticos. Entonces por eso dice, así como los hijos comparten la sangre y la carne, así también Él, o sea Jesús, compartió las mismas. O sea, compartió nuestra carne y nuestra sangre para reducir a la impotencia, este versículo es bien clave, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Aquí en este versículo 14 y 15 vemos la doble función o el doble propósito de la misión de Cristo. Está diciendo que Él comparte carne y sangre, o sea que Él se hace semejante a nosotros para que a través de su muerte Él pudiera vencer al que tenía el dominio de la muerte, o sea, al diablo. Con su muerte Él venció al diablo. Ahí está lo que se cumple la profecía de Génesis 3:15. La simiente de la mujer, en este caso es Cristo, hirió en la cabeza a la serpiente. Ahora, la serpiente lo mordió en el calcañar. Una herida. Pero ¿cuál es más mortal? ¿Una herida en el calcañar o una herida en la cabeza? O sea que la herida que le dio Jesús al diablo fue contundente. A él lo hirió porque lo clavó, lo mató. Pero la herida que le dio al diablo fue contundente, porque cuando Cristo muere, el diablo es vencido. Por eso dice, y fíjese que cuando yo era protestante, a mí me habían enseñado que yo podía tener alguna cruz o cargar alguna cruz en el cuello, inclusive podía cargar cruz, pero que la cruz no tenía que tener imagen. Porque me habían dicho que solamente al diablo es al único que le gusta ver a Cristo colgado en la cruz. Porque el diablo se regocija de verlo clavado, porque fue el momento donde el diablo logró matar a Cristo. Pero no, ya estudiando bien la palabra de Dios y la teología, me di cuenta que no, el diablo no soporta ver un crucifijo, no soporta ver una cruz con una imagen de un Cristo colgado, clavado, porque esa cruz, con un Cristo crucificado, a él le recuerda su derrota, porque cuando él es clavado en la cruz, según el diablo, lo estaba matando. Según el diablo estaba logrando su propósito. Logré matar a Dios, hoy sí me voy a sentar en el trono de Dios. Lo que él no sabía era que la muerte de Cristo era su derrota. Por eso dice San Pablo que los principados y las potestades, refiriéndose a los demonios, hubieran sabido lo que significaba crucificar a Cristo, dijo San Pablo, no lo crucifican. Si ellos hubieran sabido. Este era el designio secreto de Dios. Dios no se lo reveló a nadie. Dios habló, el Señor habló acerca que vendría el Mesías. Desde que se mencionó que venía el Mesías, empezó la persecución a tratar de matar al Mesías. Pero como él no sabía dónde iban a nacer, la profecía decía en Belén, pero él no estaba seguro en qué lugar ni en qué momento. Por eso que cuando llegan aquellos magos que andaban buscando la estrella y se equivocaron de camino. Pero hay que entender a los magos. Ellos llegaban a buscar a un rey. ¿Y los reyes a dónde nacen? En un palacio. Entonces, ¿a dónde tenían que ir ellos primero? Al palacio. ¿Y quién era el que mandaba en ese palacio? Herodes.
Entonces ellos fueron a buscar al palacio, pensaban que ese rey que iba a nacer, que habían anunciado la profecía, era hijo de Herodes. Entonces ellos van donde Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes se fue de espalda. ¿Cómo es eso? Es que hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y viene Herodes y llama a los ancianos, porque Herodes no era judío, él era idumeo, o sea, él era sirio, él no era judío. Entonces llama a los ancianos, a los escribas, y les dice: miren, ¿y cómo es ese asunto? Le dijo. Y es que sí, está escrito en la profecía: y tú, Belén, Efrata, la más pequeña, pero de ti saldrá el que tendrá el cetro. Entonces Herodes se quedó: o sea que van a ser un rey. Sí, es que está escrito que vendrá el nuevo rey, el rey de Israel. Y Herodes se le fue el alma, porque si van a ser un rey, ¿sabe qué significaba eso? Que a él se le acababa el reinado. Y usted sabe que cuando alguien llega a rey, ya después le cuesta bajarse del trono. Una vez ya se sentó en el trono, ya es bien difícil bajarse de ahí. Y el que logra llegar a sentarse en el trono, cualquiera que aparece por ahí que puede ser una amenaza para mi trono, veo cómo le vuelo la cabeza. Y eso estoy hablando figuradamente, eso se da también en la iglesia, los que tienen cargos, los que tienen puestos, hasta se sentó en el trono, aparece por ahí el hermano Ismael, no, ya hasta le voy a volar la cabeza, que no va a venir a agarrar mi puesto aquí. Entonces, Herodes, cuando se da cuenta de eso, le dice a los magos: fíjate la astucia. Pero también hay una cosa, hermanos: el diablo es tonto. O sea, él puede ser muy, muy inteligente, muy listo, pero es tonto. Porque Herodes le hubiera dicho a los magos: espérenme, me voy a ir con ustedes. Pero no, Herodes les dice: vayan y me dicen después a dónde está, para ir yo también. Yo creo que usted y yo, ¿sabe qué hubiéramos hecho? Vámonos a ver qué y de una vez le damos. Entonces vienen aquellos magos, se van, lo encuentran, lo adoran, pero después Dios les revela y le dicen: no se regresen, váyanse por otro lado. Y se fueron por otro lado. Cuando Herodes se dio cuenta que aquellos nunca regresaron, ahí se enojó. Entonces, de acuerdo a las cuentas, de acuerdo a lo que les habían dicho los magos, que tenía de tanto tiempo, tenían de venir caminando, él calculó: pues desde hace 2 años. Entonces el niño lo más que tiene ahorita son 2 años. Pero como no sabía quién era, ¿sabe qué hizo Herodes? Los mandó a matar. Ahí donde surge la fiesta o la memoria de los santos inocentes, que tristemente mucha gente ocupa ese día para hacer bromas. Ese día no es para broma, porque ese día murieron muchos niños, los primeros mártires de Cristo. Murieron muchos niños que ni siquiera en su vida iban a conocer a Cristo, quizás ni siquiera supieron, apenas tenían de 2 años para abajo, ni se imaginaron que estaban muriendo por Cristo. Pero los primeros mártires de Cristo. Ese día no vayan a andar haciendo bromas hoy, hermano. Es pecado hacer bromas. Entonces, viene Herodes, cuando se da cuenta que venía el rey, él trata de matarlo, y a partir de ahí el diablo anda buscándolo para matarlo. Durante muchos años Jesús tuvo una vida oculta hasta que se manifestó, porque aquí viene la cuestión. Dice la palabra de Dios que este fue el designio secreto de Dios, o sea que Dios las hizo callado. Dios no contó todo el plan. Dios solo medio les contó a los profetas lo que iba a pasar, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un libertador, que le iban a hacer esto, pero no dijo quién iba a ser. Por eso es que de repente aparecía uno por ahí, creían: ese es el Mesías, y no era. Después aparecía otro por allá, apareció el Mesías, y no era. Cuando verdaderamente apareció el Mesías, a ese no lo conocieron, no lo reconocieron. Porque también ellos tenían otro concepto. Ellos tenían el concepto de un Mesías al estilo de Moisés, que iba a venir y iba a levantar al pueblo en armas, y que se iba a ir a las montañas, así como los macabeos, y que iba a liderar al pueblo en una rebelión para liberarse del yugo de los romanos, y que el imperialismo y toda la historia que ustedes ya incluso todavía siguen hablando de eso ahora. Entonces ya ellos pensaban de un Mesías político. Entonces cuando aparece Jesús, ¿qué iban a andar pensando que era? Por eso dice Isaías: lo veremos, pero sin atractivo, para que lo deseemos. Era un joven como muchos jóvenes, pasaba en medio de todo, no resaltaba. Pero cuando yo empezaba a enseñar y presentó su carta o su tarjeta de presentación,
¿Cuál fue su tarjeta de presentación? Las bodas de Caná. Cuando él da su tarjeta de presentación y en las bodas de Caná convierte agua en vino, ¡ay! Se pararon todo. Ah, pues este es. Entonces empezaron a seguirlo. Y ahora viene Jesús y empieza a predicarles. Pero ellos esperaban al Mesías, ahora y a qué hora. Y entre todos este grupo se metieron algunos que eran guerrilleros. Entre ellos iba uno llamado Simón, el celote o celota. Y iba otro también llamado Judas, hijo de Iscariote. Que estos eran guerrilleros. Entonces se meten en el grupo porque ellos esperaban, bueno, si este es el Mesías hay que andar cerca de él para que cuando ya él se manifieste nosotros tengamos un puesto, consigamos un hueso, decimos en mi país. Entonces viene, y cuando viene y empieza él a predicar, ellos esperaban, y hermanos, y hay que agarrar las armas y váyanse a las montañas y vámonos juntos. Pero no, viene Jesús y empieza a hablar, ama a tus enemigos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Sí? Al que te peguen una mejilla, ponle la otra. Y si te obligan a carga por una milla, pues carga la dos. Y si te quitan el manto, dale la túnica también. Te dijeron, no, hombre, este no puede ser el Mesías. Pero como veían que hacía milagros, entonces la gente le empezó a seguir por los milagros. Parece que cuando multiplicó los panes y los peces, que dice alguien dijo por ahí que no existió, que Jesús no era mago. No, la Biblia dice que multiplicó peces y panes, así que los multiplicó. Porque dice que recogieron de 4 o 5 pancitos y 3 pescaditos, recogieron ¿cuántas canastas? Y llenan las canastas. O sea que sí hubo un milagro. Y después que les dio de comer, metió a los discípulos en una barca que se fueran, y él se fue al monte a orar como hacía siempre. En la noche agarró camino caminando por el agua. En la mañana que amanece, todos los que estaban ahí esperando, ya no bajó del monte, y cuando fueron a ver no estaba. En eso empezaron a venir las barcas del otro lado del mar, y cuando llegaron, y ustedes ¿qué hacen aquí? Estamos esperando a Jesús, pero no lo vemos por ningún lado. No, si Jesús allá está al otro lado, allá amaneció. Pero ¿y cómo? Se montan en las barcas y se van para el otro lado, y cuando llegan le dicen, ¿y a qué horas te veniste? Si no había ya ni una barca en la noche, entonces ¿a qué horas te veniste? Y Jesús les dice, él era bien pesadito para hablar. Hoy nos han dibujado un Jesucito ahí todo con la cara. No, él era bien pesado para hablar. Muchos de nosotros quizás no hubiéramos aguantado escucharlo. Porque cuando le dijeron, ¿y a qué hora veniste? Él les dice, ustedes me buscan porque ayer se hartaron, les dijo. Así les dijo. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que permanece a vida eterna. Pero así les digo, ustedes me siguieron porque ayer se hartaron, les dijo Jesús. Y eso es cierto, porque a la hora de la prueba, ¿qué hicieron? Se fueron. Hay gente que mide el éxito de un predicador en base a los seguidores que tiene. O sea que si tiene miles y miles y miles de seguidores, ¿es bueno? No. Acuérdense que el anticristo va a tener miles de seguidores. Porque si nosotros vamos a medir el liderazgo de Jesús por la cantidad de seguidores que tenía, tenemos un problema. Porque él tenía miles de seguidores, los discípulos. Dice que de esos discípulos, miles de discípulos que él tenía, escogió ¿a cuántos? A 12. ¿Para qué? ¿Para enviarlos a dónde? A predicar. Pero él tenía miles que lo seguían porque se hartaban de lo que él les multiplicaba o de los milagros que les hacía. Pero cuando ya se los puso en serio, ya se los confrontó, y ya les dijo, es que el que no me come a mí no tiene vida eterna. Tienen que comerme a mí, morderme, masticarme. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Sabe qué hicieron todos estos miles de discípulos que él tenía? ¿Qué hicieron? Se fueron. No, le dijeron, esta palabra está dura, no, esto sí no te lo aguantamos. Y se fueron. Entonces, como líder, Jesús fue un fracaso entonces, porque los miles que tenía se le fueron. ¿Y le quedaron cuántos? Y todavía les pregunta, ¿y ustedes también? No, le dijeron, ¿y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero se quedaron estos 12 con él siempre. No, si a la vuelta de unas semanas uno lo entregó. Ahora, de los 12, ¿cuántos traicionaron a Jesús?
¿Dos? Solo uno no lo traicionó. Los demás sí. Uno lo entregó, uno lo negó, y los demás, vámonos. El único que se quedó con él, ¿quién fue? Juan. No, si Pedro ni quería entrar tampoco a la casa del procurador, del sumo sacerdote, porque acuérdense que Pedro le había volado la oreja a Malco, que era criado del sumo sacerdote. Y cuando viene Juan, dice el Evangelio de Juan, que él entró con Jesús. Ay, es que Pedro negó a Jesús porque tenía miedo. ¿Cuál miedo? ¿Miedo de qué? De que lo fueran a capturar también. ¿Y por qué Juan no tuvo miedo y Juan sí entró a la casa del sumo sacerdote con Jesús? Es más, dice el Evangelio de Juan que él era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús. Entonces, ¿por qué Juan no tenía miedo que lo fueran a capturar? Porque Juan no había hecho nada. Es más, cuando se dio cuenta Juan que Pedro no venía con él, se regresó a la puerta. Allá estaba fuera de la casa y lo llamó. Y aquel no quería entrar y todavía le dice a la portera, él viene conmigo, le dijo. Entonces la portera se le queda viendo y le dice, ¿tú también eres? ¿Tú también? O sea que ¿sabe por qué le dijo la portera así? Porque ella reconocía a Juan, que era seguidor de Jesús, que era discípulo. Entonces él le dice, ¿tú también eres de los seguidores de ese hombre? No, le dijo Pedro, no, y entró. Y estando adentro, otro le dice, ¿tú también eres de ellos? Hablas igual. No, ¿cómo vas a creer? Y hasta malas palabras dicen que dijo. Y por último se le acerca uno que era pariente de Malco, o sea, pariente del que Pedro le había volado la oreja. Y cuando se le queda viendo le dice, yo te vi en el cuerno. No, le dijo, ¿cómo vas a creer? Porque si lo reconocían y se daban cuenta que él era el que le había cortado la oreja a Malco, de acuerdo a la ley judía, ¿qué tenían que hacerle a Pedro? ¿Matarlo? No, porque no había matado a Malco. ¿Qué es lo que le había hecho a Malco? Entonces, ¿qué le tenían que hacer a Pedro? Ojo por ojo, diente por diente, oreja por... O sea que Pedro no quería que le volaran la oreja, porque Pedro sabía que él tenía un problema. Malco tuvo suerte, porque ¿qué fue lo que hizo Jesús con la oreja de Malco? Se la pegó. Alguien dice de que después que se la puso la oreja, dice que escuchaba tan bien que andaba buscando a Pedro para que le emparejara la otra. Pero esas son historias que hace la gente, pero le pegó, le arregló el asunto, le puso la oreja otra vez. Pero aquí tenía un problema Pedro. Si a Pedro le volaban la oreja, ¿a dónde estaba Jesús? Jesús estaba allá adentro, que lo estaban torturando, entonces no iba a llegar, permiso, Jesús, ¿me puedes pegar la oreja? Nada, no podía acercarse. Entonces Pedro no quería arriesgarse, por eso dijo, no lo conozco. Ahora dése cuenta, de los 12, al final, ¿quién es el único que se queda con él? Juan. Evaluemos a Jesús por la cantidad de seguidores. Fue un fracaso. Porque no solamente lo abandonaron todos, sino que al final solo uno se quedó con él. Pero después que esta gente es restaurada, ¿qué pasó con esos 12? 11. ¿Qué pasó con esos 11? A través de ellos, el cristianismo se ha expandido hasta lo último de la tierra. Y falta todavía. Entonces por eso dice aquí que era necesario que él compartiera la carne y la sangre, para que de esa manera pudiera vencer al que tenía el dominio de la muerte, o sea, al diablo. Y aquí viene en el versículo 15 el otro propósito de la misión de Cristo: y liberar a los que por temor de la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Entonces la misión de Cristo era destruir al diablo y darnos la libertad a nosotros. Destruir al diablo y darnos la libertad a nosotros. Versículo 16: porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. ¿Qué significa eso? Que Jesús no murió por los ángeles. Jesús no redimió a los ángeles. Los ángeles que decidieron rebelarse contra Dios perdieron la gracia, la amistad con Dios, pero nunca tendrán acceso a la gracia nuevamente. O sea que ellos están condenados por siempre, sin acceso a perdón. Pero viene el ser humano creado inferior a los ángeles, cae en el pecado, pierde la gracia, ¿y qué hizo Dios? Nos permite tener acceso a la gracia.
Por eso está diciendo aquí, no fue a los ángeles a quienes tendió la mano, sino a la descendencia de Abraham, a nosotros. Por eso tuvo que asemejarse en todo, por eso él tenía que ser igual a nosotros para ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo pasado él por la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Entonces ahora está hablando ya de un sacerdocio que nos comprende. El sacerdote levita no nos comprendía porque él era igual que nosotros. Él no entendía. Ahora él sí nos entiende porque siendo Dios se hizo semejante a nosotros sin el pecado y él entiende. Hermano, él entiende cuando somos tentados. Cuando sentimos la tentación y el maligno nos está incitando a caer otra vez, él entiende. Por eso tenemos que ir de rodillas delante de él y decirle: Señor, está fuerte esto y tú me conoces. Tú sabes que yo soy débil. Y tú atravesaste también por esto, porque él fue tentado en todo, pero con una diferencia. ¿Jesús cayó o no cayó? Ahora, si él no cayó siendo igual a mí, siendo carne, siendo hombre, entonces él me ha dado a mí la facultad de poder mantenerme firme. Entonces esa es la labor que Cristo ha hecho y la labor que él hace como sumo sacerdote. Bueno, hacemos la pausa ahorita, hermanos. Si se da cuenta, ya leímos el capítulo 2 de la epístola a los hebreos. Hacemos la pausa y regresamos después del cafecito, porque hoy sí huele a café. Seguimos entonces, hermanitos.